hace Arcal el que me haya incorporado en esto de los únicos, que solo el título de únicos, pero que no somos los únicos. O sea, que cada día aparece alguien por ahí que sabe hacer unas cosas impresionantes. Yo lo que he organizado es una ponencia con un PowerPoint para poderlo ir presentando y demás, porque al final con lo que yo estoy trabajando son con imágenes. En este caso son imágenes fotográficas, pero el fondo del trabajo es la imagen y la escultura religiosa. A la hora de ponerle título a la ponencia, sí que, bueno, veía yo que en las 4 o 5 disciplinas que tenemos que conocer de la imaginería todavía podemos incorporar varios trabajos más y varias decisiones y hacia qué trabajos lo podemos enfocar. Yo llevo desde el año 1996 con el taller abierto. El título que veis ahí es Aquí se hacen santos. Está cogido del taller de Gregorio Fernández, que en el siglo XVI aquí en Valladolid creó la escuela castellana, y a la entrada de su taller había un cartel que ponía eso, Aquí se hacen santos. Yo lo he añadido 3 Vs dobles por delante y un .com por detrás, y bueno, se ha quedado en la página web, que se llama así. Después de 15 años, al estar incorporado como socio de FOACAL, se tramitó la declaración de talleres de interés artesanal. Eso como consecuencia de estar haciendo un trabajo y un proceso que incluso pues podemos casi decir que está en extinción. El reconocimiento era a eso, a la trayectoria de 15 años trabajando, al maestro artesano, y con anterioridad yo había solicitado el carné de artesano, que era la sección primera de artesanos de Castilla y León, la sección segunda, pertenecer a la sección segunda de la formación de los artesanos de Castilla y León era la creación del taller, y la sección tercera era esto de la declaración de interés artesanal. De momento, bueno, yo creo que esa declaración, pues bueno, la llevo con orgullo. A día de hoy en Castilla y León, reconocidos simplemente por el trámite, estamos solo 2, pero es que hay muchísimos que eso nos reconoce un poco a los artesanos lo vagos que somos a la hora de solicitar papeleos y tramitaciones. Entonces siempre estamos dando caña a maestros que deberían de solicitar eso. Y otra parte en la que estoy incluido también es en la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, que es una fundación que se ha creado y en la que estamos incorporados varios maestros, pero esto es a nivel nacional. Bueno, también otro casi sería el trámite, el número 4, la sección cuarta o la sección quinta creo que es, pertenecer a una zona de interés artesanal, que es los intereses que estamos defendiendo desde FOACAL. Yo en este momento me encuentro en la directiva, soy el presidente, y bueno, toda esta defensa de la artesanía de Castilla y León la llevamos día a día, y bueno, también estamos solicitando reconocimientos de zonas de interés artesanal, que esto el fundamento es que haya varios talleres entre varios pueblos y más bien en la zona rural. Como veis por ahí carteles que he recogido, eso está también a nivel nacional. Y bueno, lo que os venía a contar yo es el proceso de la imaginería y también el proceso de la talla, que va enfocado hacia varios oficios que hay veces que ni sabíamos que estaban ahí, o que surgen encargos que dices, bueno, hay que hacer esto porque se hace en madera y se hace de manera tradicional.
En la primera parte es un poco el proceso tradicional, que pongo ahí entre paréntesis para que veáis, de la imaginería castellana, que es la que más reconoce, que tenemos en la región. Y, y bueno, eso, que a la hora de yo montar el taller, la decisión que tomé y lo que yo quería era que se me reconociera como un taller tradicional con el que se trabajaba con los mismos productos y materiales y técnicas del siglo XVI. Y vamos, creo que de hecho a día de hoy lo he conseguido. Voy un poquillo deprisa porque he metido muchas diapositivas y porque veis el proceso así en plan rápido. Empezamos con bocetos y maquetas y empezamos pues modelando a escala incluso la pieza que nos encargan. Prácticamente vais a ver el proceso de esta figura de San Pedro Apóstol, que va incorporado a un paso de Semana Santa. Me parecía el más completo y el más llamativo para iros contando así rápido el proceso. Bueno, que no os he dicho nada, bienvenido. Gracias a la Escuela de Zamora también por estar ahí pendientes de esta ponencia. Y bueno, imagino que la mayoría de los alumnos sepan y conozcan un poco el proceso y por eso quería ir un poquillo más deprisa. El tema del modelado y de la escultura y de la maqueta a tamaño natural, en principio para enseñárselo al cliente y tener una base y un modelo del que empezar a trabajar y tomar medidas. Una vez modelada la pieza, por el proceso tradicional de moldes y de vaciado, sacamos un molde de escayola. También contaros que yo fui alumno de la Escuela de Artes de Valladolid. Imagino que como en la de Zamora en el siglo pasado, pues se aprendían todas estas técnicas y todas estas especialidades. Mediante el molde y el molde perdido, sacamos una maqueta y un proceso de una maqueta, incluso ya a tamaño natural, para en principio enseñársela al cliente y luego desde ahí empezar a tomar las medidas y las dimensiones para crear el bloque de madera. Yo con la mejor madera que trabajo es con la de la región, o sea, el nogal español y el pino de Soria, que es con lo que tradicionalmente se había hecho toda la imaginería. Vais a ver modelos de Cristos crucificados, de Cristos yacentes, de figuras por lo general dirigidas a pasos de Semana Santa, a retablos e incluso a particulares. Como veis ahí, el bloque construido en este caso de madera de pino y el desbastado y eliminación de material para empezar a trabajar. Muy reconocido es la gubia como herramienta simbólica y más representativa de la escultura en talla, en madera y en imaginería. Seguimos con el proceso del desbastado y yo hace unos años pues el proceso que utilizaba era de modelar una pieza a tamaño natural, hacer el molde que habéis visto antes, un molde perdido, y luego, pues por mediación de puntos, ir sacando punto a punto para ir desbastando y sacar la pieza ya lo más aproximada posible. Esto ya no es ni Gregorio Fernández ni Juan de Juni, esto todavía es un procedimiento anterior que ya utilizaban griegos y romanos para el proceso de reproducciones de escultura. Entonces hemos dado un salto bastante grande a la hora de reproducir piezas. Veis ahí que ya la pieza está sacada del bastidor, de sacado de puntos, y ya se va apreciando todos los volúmenes, lo aproximado que está, y a partir de ahí pues es todo un trabajo manual y de oficio para ir sacando la escultura que pretendemos. Algo que se desconoce es que estas piezas están vaciadas por dentro. A la hora de colocar el bloque de madera hemos tomado la decisión en qué punto vamos a partir la pieza y ahí en ese momento de encolar los bloques de madera metemos una
unos papeles, en este caso de periódico, para que luego se pueda despegar y proceder a vaciar el interior. Esto, pues bueno, en las fotos queda muy bien las gubias y demás, pero también utilizamos motosierras y discos de desbaste que, bueno, en un principio aquí en lo tradicional no quedaría muy estético con la fotografía, pero por cuidar un poco la imagen de la tradición. Aprovechamos el ahuecado de las piezas, que en un principio es para evitar el peso y también la dilatación del bloque, y lo que comentaba era esto, el aprovechar ese momento para colocar los ojos de cristal. Hay en algunos que se los colocamos desde el interior y vamos posicionando y viendo la mirada de la figura. Eso es un Cristo yacente hecho en madera de nogal español, que los que lo habéis trabajado sabéis que es bastante duro, pero bueno, muy satisfactorio en la calidad del acabado. Ese es el vaciado interior del Cristo yacente y en este caso de una Virgen que iba colocada en la Semana Santa de Soria. Pues bueno, aprovechamos a hacer fotos llamativas e impresionantes, como es el caso de todo el desbastado interior y todo el ver todo el volumen de virutas que se produce. Hay que vaciar todo lo que se pueda, en este caso es un interior de un brazo, y luego, pues una vez que ya está vaciado totalmente, lo que procedemos es a encolarlo. Esto suelo comentar que a la hora de encolarlo hay que tener en cuenta que no se nos quede nada dentro, porque eso, hasta que los próximos restauradores lo vayan a abrir, se pueden encontrar con cualquier sorpresa. Sí que suelo meter algún periódico de la época y lo que decía, alguna sorpresa que va a ser llamativa para los restauradores del futuro. Eso es ya una vez vaciada la pieza, la volvemos a encolar y ese es el interior como queda. Ya detalles y demás que después de devastado y encolado el vaciado, procedemos ya a partes más minuciosas. Otro apartado también es la parte de los postizos que llamamos, con los que se añaden pues atributos o partes que van encoladas en otras secciones de madera, simplemente para que sea más resistente a la hora de la resistencia de la pieza, que no se nos parta y no quede debilitada. En este caso el atributo, que era una espada, pues se trabaja aparte y se coloca más cómodamente. Un gallardete, un banderín de un Cristo resucitado, también es una pieza de madera que va tallada y simulando una tela que le da el viento. Las manos son de las piezas que más se trabajan aparte, la comodidad de trabajarlas con más nitidez y más cómodamente, y por lo general siempre se tiene que andar cambiando la dirección de la veta. Este es el proceso ya acabado, ya detallado y ya vaciado el interior, pues una vez que ya tenemos todos esos procesos hechos, pues es disfrutar un poco del detalle de los pelos, de las venas que veis por ahí, pliegues de barbas o arrugas en la piel, y lo que da calidad y un poco el reconocimiento del estilo del taller. Detalles llamativos como cordones, ropajes, pliegues gordos y dobleces de tela, eso es bastante llamativo y lo que más me agrada a mí de hacer. Atributos representativos de la simbología de la imaginería, pues nos tenemos que documentar perfectamente de qué imagen estamos trabajando. Hay mucha iconografía y mucha representación en relación al atributo que lleva cada pieza. En este caso, para no confundir a San Pedro con San Pablo, porque San Pablo simplemente se le representa con una espada, tenemos que representar a San Pedro, que todo el mundo reconoce por el símbolo de las llaves que lleva en la cintura. Os puedo comentar una anécdota de mi hija, que cuando tenía pues pocos años entró en el taller y yo le comentaba que era San Pedro. Ella me decía que por qué era San Pedro. Y digo, pues ahí lo ves, que tiene las llaves de las puertas del cielo. Y dice, las tenemos nosotros en casa. Eso le pareció bastante llamativo. Se aprecia
a la hora de trabajar la diferencia de la madera de nogal de la madera de pino. Entonces aquí veis la textura y de estas dos piezas de lo duro que es, pero es la apropiada para sacar el detalle que en este se iba a sacar de pelos y de flecos, cosa que con otras maderas blandas no se consigue. Esta es una pieza que es a tamaño natural, iba en madera de nogal y la pena es que luego va a ir policromada. Digo pena, pero que bueno, luego también es una ventaja porque veis la diferencia de tonos oscuros, que aquí no se ha tenido el cuidado de encolar, porque como eso os comentaba, la pieza va a ir policromada. En caso de que fuera en madera vista, no deberíamos de tener estos contrastes de tonos oscuros de la zona del duramen y de la albura tan diferenciados. Entonces, lo que os comentaba eso, que aquí se ha descuidado el tema de los tonos de madera a la hora de tener en cuenta que va a ir la pieza policromada. Esto es un ángel que va incorporado a un Cristo de la oración del huerto. Pues bueno, lo laborioso de hacer plumas, esta pieza casi mide 1,90, y lo que comentaba antes, que no importaba tampoco la diferencia de tonos de madera porque también va a ir policromado. Este es el Cristo que va incorporado a ese paso de Semana Santa. Y algo que siempre pregunta mucha gente es que en caso de que nos pasemos, se rompa la pieza o no tenemos, ¿qué pasa? Que si se ha roto o nos hemos pasado en el caso de la nariz, pues aquí veis un empalme de que había pues quedado un poco más pequeña la aleta de la nariz, pues se pega una pieza y el tema es eso, que como la policromía lo va a tapar la veta, no se va a apreciar. Entonces no tenemos que volver a empezar a repetir la pieza desde cero. O sea, se puede añadir piezas una vez incorporada, acabada prácticamente la pieza, como puede ser aquí. Algo llamativo de esta diapositiva es el caso de la lengua, que parece que está trabajada desde el exterior. Como habéis visto en el proceso, la pieza se había vaciado anteriormente, se había partido a la mitad y la lengua se incorpora desde la parte interior antes de haberlo encolado. Se han tallado también los dientes y en este caso no lleva los ojos de cristal, pero se podían haber incorporado también. Es una figura que forma parte de un paso de Semana Santa que está compuesto por 5 figuras y es la imagen de Malco en la que San Pedro le corta la oreja y está ahí como chillando o sorprendiéndose de que tenga la oreja pegada ya. Pues retorcido y demás, pues como es el caso de la cuerda esta, que está tallada en madera, perfectamente se podía haber puesto una postiza, pero bueno, el vicio por tallar cosas con detalle y pliegues, arrugas, ropajes, pues es una de las características del taller. Eso ya lo habíamos visto antes también. Y un encargo que en este caso que os comentaba anteriormente es un encargo particular de una mujer que quería una pieza pero que se viera en madera de nogal, la madera vista. Como veis se ha seleccionado la madera y no se aprecia prácticamente los empalmes y toda la pieza va a ir en madera vista y en madera de nogal, que era lo que quería. El acabado, pues un acabado tradicional, que no vamos a incorporar un barniz comprado en una droguería que nos daría un acabado plasticoso, o sea, con un acabado que no sería natural y en este caso pues más natural que la cera virgen, como su propio nombre indica, para el tema que es. Esta imagen es para un poco, contar un poco todo el proceso de otros 2 oficios que vienen después, que también realizo yo, que son la policromía con la aplicación de las pinturas al óleo, otra técnica que es el temple al huevo, que es el pigmento mezclado con yemas de huevo, y el dorado que también en algunas orlas o en algunas partes de las esculturas se aplica. Huevos de gallina, cola de conejo, ajo, la madera, el lino, que ahora veis, y el acabado final que sería la goma laca, que ahora veis ahí en el proceso que os voy a contar también.
La aplicación de ajo, que parece algo también, es siempre muy llamativo. ¿Veis la tonalidad amarillenta que tienen las esculturas? Pues en este caso lo que hacemos es el uso del ajo como un tapaporos y un fungicida que nos sirve aplicado directamente sobre la madera. Esos trazos de lapicero que veis son la marca de donde se ve el empalme entre un bloque de madera con otro. Para recibir posteriormente la aplicación de yeso, que es la preparación que damos sobre la madera para recibir la policromía, pues en cada empalme de madera ponemos una tira de lino que lo que va a evitar que en el caso de que se mueva un poco la madera tenga un poco de tiro, evite que se rompa el yeso que viene posteriormente y nos quede una línea perfecta. Si no pusiéramos esa venda, con el tiempo el yeso mermaría y tendría unas roturas con unas líneas perfectas que se corresponderían con los empalmes de la madera. Entonces esa es la aplicación. Estas vendas de lino las aplicamos aglutinadas con la cola de conejo, que es toda una técnica que aplicamos al baño María en caliente siempre. Y aquí veis pues la madera, sobre la madera ya hemos puesto las tiras de lino y aquí ya estamos dando la cola de yeso. El yeso muerto aglutinado también con cola de conejo, lo que os decía también al baño María. Queda totalmente tapada la madera. El inconveniente de esto y lo más tedioso es que damos hasta 4 y 5 manos de yeso, las lijamos para no perder el detalle que hemos sacado antes totalmente en la madera. Veis la aplicación ya del pan de plata y pan de oro posteriormente, y sobre este blanco, que vemos que parece una escultura de escayola, pero sabemos que el material está debajo totalmente, que es la madera totalmente tapada. Las zonas que va a recibir pan de oro o pan de plata le damos una capa de bol, que es una arcilla muy fina, que los alumnos de la escuela ya conoceréis dentro de las técnicas de policromía, y sobre eso se aplica el oro fino o plata fina para conseguir los efectos del dorado y del plateado. La policromía, pues lo que os decía, una técnica que es el temple al huevo, directamente para conseguir los tonos de los ropajes, es una tonalidad de un color plano, uniforme, y no es como la técnica del óleo, que es con la que conseguimos las tonalidades de la carne y de las tonalidades de la piel. Bueno, eso, el temple al huevo es los pigmentos en polvo mezclados con agua, mezclados con la yema de huevo, y conseguimos esa técnica. Otra técnica que no sé si va a ver después es también esta aplicación del temple al huevo sobre las partes de oro y de plata, que sería el estofado, que aquí veis, bueno, esto es con pan de oro debajo, rayando, vuelve a aparecer el oro, y así conseguimos otra técnica que es también bastante laboriosa, de bastante dibujo. Esto lo conseguimos con plantillas y, como veis, el efecto pues es bastante enriquecedor de todas las figuras. Aquí ya veis también que está aplicado la técnica al óleo, pues siempre la vamos a aplicar para las tonalidades del color de la piel y de la carne. Enriquecer las tonalidades planas del temple al huevo, pues aquí veis un poco la simulación de la trama y de la ordimbre de un ropaje de San Francisco, que es así bastante áspero y con el que nos queda este efecto de ropaje de lino o de un ropaje vasto. Esta es una réplica de una pieza de Pedro de Mena a tamaño natural, que tiene esta escultura que está en Toledo y, bueno, de momento está por el taller para algún cliente que la aprecie. Pues el proceso del óleo, pues eso, sobre la parte que ya teníamos dada de yeso, pues vamos dando tonalidades y al final es como pintar un cuadro al óleo, pero en 3 dimensiones, consiguiendo los efectos del pelo, consiguiendo los efectos de mejillas, incluso en las venas, con esas tonalidades azules que nos aparecen en
en la realidad. Esta es la pieza ya totalmente acabada que la vais a ir viendo. Y un poquillo, por hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, pues eso, un boceto de la escultura que vamos a hacer, el modelado de la pieza, el tallado de la pieza en madera, la aplicación del yeso, el pan de oro en este caso. Fijaros un poquillo en el retrato de la figura, que es un San Alberto muy moderno, que lleva pendiente y demás. Y la representación de esta escultura era un encargo particular para regalarle a este chico, que decían que sí era muy, muy santo, muy buena persona, y querían que se pareciera a él, y entonces le habíamos representado con su cara, ahí con una manzana en la mano también, pero con la técnica tradicional. Veis ahí la proporción y demás. Son encargos o cosas, encargos raros que te hacen, y bueno, pues estamos abiertos a todo. Esta es la pieza que habéis visto antes también del Cristo yacente, una pieza que procesiona en Valladolid, y es el momento de una procesión. Bueno, en este momento lo están llevando para hacer un besapié, porque participan en varios actos de la Semana Santa, besapiés, besamanos, procesiones y demás. Una de las figuras también bastante llamativas de la imaginería de Valladolid y con bastante devoción aquí en Valladolid. La patrona de Valladolid también es una réplica que hemos hecho y es en la que se hace la ofrenda aquí en la ciudad. La figura que hemos visto todo el proceso anterior ya totalmente acabada, y estas son imágenes de otros pasos de Semana Santa, imágenes de pasos de Semana Santa que os voy a enseñar ya acabadas. Aquí en Valladolid y en Castilla los soldados de las procesiones están representados con la indumentaria de los soldados de la soldadesca del siglo XVI, como veis estas botas, estas lanzas y esta indumentaria es la que representaba Gregorio Fernández en sus pasos de Semana Santa. Yo, al incorporar algunas esculturas nuevas o pasos completos dentro de la procesión general del Viernes Santo, que está declarada de patrimonio de la Semana Santa de Valladolid, entonces tengo que cuidar la indumentaria para que no desdigan como imágenes más modernas. Entonces ha quedado totalmente incorporada y reconocida incorporada a las procesiones, y no desdicen con nuevos estilos ni nuevos materiales. Esta es la imagen que veíais antes de Malco, incluso lleva un farol que cuando la procesión se hace por la noche se ilumina. Y bueno, esto es en la Catedral de Valladolid, ya en la calle, los pasos de Semana Santa. Esta es la primera figura que hice yo para Valladolid en el año 96, que no sabía yo si era capaz de hacer una pieza de estas. Y bueno, fue el primer encargo que me hicieron, y a partir de ahí que bueno, han ido viniendo todos los encargos. El paso completo he empezado con el Cristo en 1996 y terminado con la figura de Malco, que está San Pedro ahí pensativo y con la espada cortándole la oreja. Esta figura la terminé yo en el año 2011. Pues bueno, se pasaron bastantes años hasta que la cofradía tuvo dinero para poder abordar todo el proyecto. De Sevilla vinieron a buscar pasos para hacer una exposición en la catedral. Todavía no lo había completado yo en el 2004, y bueno, os ponía esta imagen porque en Sevilla es otro tipo de imaginería, y deciros que a esta escultura, que es un sayón, un soldado que está empujando a Cristo, con esa tripa cervecera que yo le había hecho, durante la exposición supe que le habían puesto de mote el Cambrinus, que es el representante de la cerveza Cruz Campo de Sevilla, o sea que todavía hasta en la Semana Santa tienen esa gracia a los andaluces para tratar el tema. Otra composición que se hizo del paso de ese mismo paso fue la presentación del cartel de Semana Santa del 2016. Con el paso presencial en la catedral hicieron una composición diferente. Estaba San Pedro y Malco, y en la escena del prendimiento por otra parte. Este es de otro paso que también sale el Jueves Santo,
en Valladolid, y por que veáis un poco el detalle de la policromía y lo laborioso de hacer las plumas lo más realistas posible. Pues bueno, un trabajo que no se ha cobrado, no porque no lo hayan pagado, pero que es que a la hora de valorar las horas de trabajo en relación a lo que se cobra, pues sabéis que no se puede cobrar ni a 5 euros la hora. El Cristo que va acompañado de ese ángel, también con ese tipo de, de policromía y de estofados, y este es el paso en la calle. Había que tomar una decisión para que ese ángel o estuviera volando o un poco en la composición estuviera un poco más alto que el Cristo. Se decidió tomar una peana y con un tema pues así de piedras y de mármol, pues para que la composición que quedara bastante vistosa en la calle. El Cristo resucitado para Soria, y bueno, también en la calle, con el gallardete que habéis visto en un principio tallado en madera, pues es este aquí ahora mismo policromado, con ese efecto de que le está dando el aire y demás. Pues bueno, en la concatedral de Soria y algunas otras piezas que esta en concreto la terminé para que la tuvieran en una obra de teatro de la Compañía Siglo de Oro de Madrid. Los tuvieron durante un mes presentando esa obra de teatro en un teatro de Madrid, no me acuerdo exactamente cuál. Yo puedo decir que tengo imaginería relacionada con el siglo XII, pues esta escultura yo la hice en piedra artificial para incorporarla a la hornacina de un convento cisterciense de la provincia de León. Aquí estaba una escultura del siglo XII que estaba muy deteriorada y ahora mismo pues está incorporada esta que les hice yo, similar a la que tenía. Y también incorporada al siglo XVI, pues tengo pues medio Cristo, puedo decir. En la Capitanía General de aquí de Valladolid encontraron un Cristo, un neceomo que no tenía piernas. La escultura original se decidió que se tallaba y se esculpía así. Al encontrarse en un cuartel, pues querían tomar la decisión de que se pudiera procesionar y para que estuviera un poco más vistosa, pues se tomó la decisión de hacerle unas piernas incorporándolas a ese cuerpo. Podéis imaginar lo laborioso que puede ser eso cuando una pieza inicial no se toma la decisión de esculpirla y no va a incorporarla, cuando esa pieza se supone que iba a ir de pie, pues bueno, añadirle unas piernas para que vaya sentado y luego tapárselas, pues bueno, yo creo que salvamos un poco la imagen con esa posición de piernas, que en algunos puntos es forzada, pero bueno, es como la policromía. Al final lo va a tapar un paño, el empalme, no se podía integrar tampoco, dejar fijo a la pieza. Y bueno, pues este año hemos descubierto que al final iba a ser sabéis todos que no ha habido Semana Santa y se tomó la decisión de hacer el cartel de la Semana Santa 2020 con ese tipo de figura. Me tocó bastantes veces ir al cuartel a tomar medidas y bueno, así en plan gracioso, pues que veáis que el llevar a las piernas en el coche, pues bueno, había pieza, un sitio ideal. También da lugar a fotos así muy llamativas, pues bueno, incorporarlas a unas sillas y bueno, ya más en serio, pues la pieza totalmente tallada y que bueno, sí ya ha procesionado en el año 2019. Y bueno, pues un acto en el que participa el ejército y una cofradía. Algunas piezas más que hemos hecho, como veíais antes, la de piedra artificial. Félix, no sé si voy bien de tiempo o si me queda algo más. No te preocupes, que ya te corto yo. Vale, porque todavía me queda. Y bueno, el proceso también lo que habéis visto antes, el modelado y una reproducción en piedra artificial que, como todos sabéis, es polvo de mármol, piedra,
polvo de mármol, con cemento blanco y, pues bueno, dando el efecto de una piedra esculpida, pues hemos conseguido eso. La ponencia que os presentaba era pues, que la escultura y la talla que hago yo va dirigida también incorporada a otros oficios, pues el encargo aquí era pues todo el completo, pues con los medios que tenemos en el centro de oficios, en el centro, perdón, de artesanos de Castilla y León, aquí en Valladolid, en Ciarcal, pues también impliqué un poco al profesor de joyería y de fundido, hicimos la placa mediante un fresado, se hizo una placa y una fundición en bronce, que la hemos hecho aquí en el centro, y pues creo que ha quedado bastante digno para la Casa Zorrilla el encargo que me hicieron. Más piezas que no son imaginería, pero sí que está incorporada la madera y la talla, pues en relación a las procesiones, pues como veis, cruces guías y cruces de difunto, en este caso para León. Pues para otra cofradía, que es estas cruces al final salen abriendo la procesión y son encargos de una dimensión inferior al tamaño que son los pasos, pero que son bastante llamativos y con los que se disfruta también bastante a la hora de realizar. Restauraciones, como veis en el caso de esto, de una escultura que vino de Galicia totalmente quemada y bueno, le devolvimos con la peana original porque lo único que tenían eran fotos de la peana y en este estado había llegado la pieza. Pues se reconstruyó y aparte de la policromía que tenía por detrás, llevaba varios repintados y llegando a la inicial descubrimos que tenía toda la policromía, como habéis visto antes, de la trama y la ordina. Más oficios, o pues en el caso de la carpintería o de la ebanistería, en este caso, con tallas incorporadas pues al tema de carrozas, andas y tronos, bueno, que a la ciudad se les llama de una manera, pero son las mesas con las que al final las esculturas que hemos realizado anteriormente se sacan en procesión. Como veis, pues bueno, las incorporamos con el logotipo, con telas, con el tema que te solicita la cofradía, policromadas o en madera vista. En este caso iba toda policromada con el escudo de la cofradía, una inscripción que nos decían que teníamos que poner en unas cartelas, la técnica que vaya en relación a la policromía y a los tonos que va con la escultura que va encima, y bueno, y algo de ebanistería, de relieves y demás, pues bueno, para poderla empujar, en este caso va con ruedas. Y bueno, y esta es una actualización de una que se monta, se desmonta, se ponen unos varales, entonces hay que hacer ahí unos cálculos de peso porque el martes hay menos cofrades y lo sacan con ruedas, pero el viernes que ya hay más cofrades para poderlo sacar, lo sacan con unos varales que se introducen por ahí, hay que andar haciendo modificaciones y bueno, y al final pues trabajos prácticamente de ingeniería para poder aprovechar lo que tenían ya de piezas de antiguo. Estas piezas están doradas con pan de plata, cuando llevaban capas y capas de purpurina y algo poco ético en la imaginería o en el tema de la escultura y del relieve de Castilla y León, y bueno, lo hemos dejado pues un poco más digno. Dirigidos a otro oficio, pues al final te terminan conociendo y te hacen encargos pues tan llamativos y tan sugerentes como es el tema de la lutería, en colaboración con un taller de Béjar dirigido por Eduardo Francés Bruno, un luthier que ya lleva también bastantes años. Quería incorporar o tenía encargos de cabezas para violas y pues poco a poco hemos ido haciendo algunas piezas. La incorporación de las taraceas las hace él y él, pues bueno, según el encargo, en este caso que querían un león, pues bastante llamativo, en este caso pues un pirata que bueno, tampoco querían que fuera muy moderno con parche en el ojo, pero ahí con un trenzado. La madera que me manda para este tipo de piezas es madera de arce, que es muy agradecida de trabajar y bueno, veis la calidad y el acabado que queda de la pieza. Y bueno, la última que ha sido esta, pues que era una
reina, querían que fuera una reina celta o algo así. Pues bueno, entre el detalle de los pelos, del trenzado y de la corona, pues para que bueno, el oído y demás, que va relacionado también con una escultura como que produce sonidos, pues también relacionado. Colaboración con talleres de ebanistas, pues también tengo bastantes, y pues en este caso pues un escaño, cosas así. Algo ya más llamativo también, pues trofeos, y aquí en Valladolid se ha realizado la entrega de premios para magos a nivel internacional, y el premio era el Oráculo de Oro, que era una, como veis, a tamaño natural, una pieza de 1,20 que tenía que ir dorada, y luego el premio que se le entrega al ganador ese año, pues bueno, es una piececilla más pequeña, pero eso, con el material tradicional, el pan de oro, así como unos tentáculos que abrazan la bola del mundo, también tallado en madera de nogal y policromado. Y, hombre, ¿quién no está relacionado con la talla en madera no haber hecho un escudo? Pues bueno, esto es un encargo a nivel pues de la comunidad de Asturias para el Marqués de Quirós. Pues bueno, en relación, veis la proporción con un lapicero, esto es una pieza de 1,20 de tamaño en madera de nogal y está todo totalmente tallado a mano, y veis el acabado que bueno, ese brillo que le queda, que es que incluso puede parecer hasta cuero bruñido. Pues bueno, el pulido, pues eso, también es una pieza bruñida, madera de nogal y bastante llamativo. Y aprovechando el tema de los escudos, pues un encargo que bastante llamativo fue esta pieza para el Alcázar de Segovia, que aquí hemos hecho una evolución con las tecnologías, y era el caso de que no querían uno solo, que es que querían 27 piezas. Entonces, la propuesta que me hacían era de hacer una pieza tallada en nogal y luego copiarla y sacar reproducciones en poliéster. Entonces, estéticamente yo les proponía que se podían hacer todas esas réplicas en madera de nogal con las nuevas tecnologías, y fue cuando, en contacto con una empresa de aquí de Palencia y con una máquina fresadora, pues hemos sacado una reproducción. Como veis, este es el modelo, esta es la parte en lo que lo deja la máquina, y a partir de aquí, en este cuadrante, es donde empezamos a trabajar un acabado totalmente manual, totalmente artesano. El procedimiento es este, o sea, si eran 27, se hicieron 3 tandas de 9, en el que se había escaneado la pieza y metido en el ordenador, la máquina va fresando pues según el modelo que se ha escaneado. Todavía tiene un trabajo bastante laborioso y, por qué no decirlo, bastante tedioso, porque es repetir los mismos movimientos, pero con un acabado totalmente manual y artesano. Podéis ver el efecto este de las piezas totalmente acabadas, que lo que nos hemos ahorrado es el ir haciendo, desbastando una por una, dibujando una por una, y la máquina nos ha quitado bastante trabajo en proporción, para que veáis las gubias. Y ese es el resultado final. Imaginaros esta pieza hecha en poliéster, que sí, que quedaría nuevo, pero antiestético prácticamente. Hemos resuelto con una calidad que no se imaginaban ellos que podía quedar, y pienso yo que incluso hasta con un presupuesto más económico. Aprovechando este caso, es pues bueno, decir que no inventamos nada nuevo a día de hoy. Esto es un artículo de un periódico que apareció hace 2 o 3 años, y nos contaba que en el año 1996, en el siglo pasado, ya se hicieron 2 copias mediante copiadora, lo que llamábamos una sculpitrici, una máquina italiana que mediante palpador, teniendo un modelo ya hecho, sacaba una reproducción de otra copia que se había modelado o se había vaciado en otra pieza. Había máquinas de estas que se reproducían, hacían reproducciones entre 6, 8, 14 o hasta incluso 20 piezas a la vez, y esa ha sido una reproducción que ha evitado tener que
que trabajar y desbastar, y lo que ha avanzado mucho en la calidad del trabajo y en evitar un trabajo tedioso como es el desbastado. Siempre con el inconveniente de tener a la misma pieza desbastada al mismo tamaño y bueno, modelada al mismo tamaño. Luego había incluso máquinas también que hacían ampliaciones y reducciones, pero lo que todavía no hemos llegado es a un acabado totalmente con las calidades que hemos conseguido llegar el ser humano o el maestro artesano a conseguir en cada pieza, como hemos venido acabando todas en estos oficios. No vale acabar una pieza de estas con lija, porque se vería un acabado que no sería de calidad. Os pongo estas fotos simplemente por ver, esto es de una pieza que ha sido modelada en el ordenador o escaneada de otra pieza original. El tamaño ya nos da igual porque el programa nos permite ampliar y reducir al tamaño que queramos, y este es el resultado final que puede hacer esta empresa, esta máquina, y dejarlo así. A partir de aquí está todavía necesitada del acabado manual, no podemos dejar a la pieza así, salvo que el cliente diga, a mí me lo dejas así, lo lijas un poco y vale, pero no, entonces para ese acabado no hace falta un maestro artesano ni una calidad de producto, que es lo que estamos defendiendo. El ordenador y el escaneado nos permite pues, muchas funciones que eso calculábamos antes manualmente, pues como es el cálculo dimensional, el partir las piezas, el aumentarlo, el reducirlo, el ampliarlo, el ver en qué sentido ponemos la veta de la madera. Veis, esto está hecho manual porque a la hora de que el carpintero prepare la madera, tenemos que tener un despiece y saber qué cantidad de piezas, qué grosores y en qué sentido es la veta. Entonces, aquí hay que tener un conocimiento sobre el material. No vale encolar esto como que fuera material rígido, como si fuera una piedra o como si fuera un metal o un poliéster o los policarbonatos con los que se puede trabajar. ¿Veis las ventajas que nos da el ordenador de despiezar y desmontar antes de empezar a trabajar? Estos cálculos yo antes los hacía mediante el bastidor, con la máquina de puntos, midiendo desde el exterior, y ahora mismo pues vemos que con dos piezas de 10 centímetros pues podemos construir el bloque. Esta es la visión en el ordenador de estas dos piezas y esta es la pieza ya fresada y sacada de la pieza. Lo que habéis visto antes en el proceso tradicional anterior, que vaciábamos a base de motosierra o con las gubias, vaciábamos el interior, la ventaja es que a la máquina fresadora se le puede decir hasta qué grosor lo puedes dejar sin el riesgo de que la broca atraviese al otro lado. Y veis también cómo se despieza y el trabajo que quita. Y esto, pues bueno, esta pieza estéticamente a mí no me gusta nada, pero que la tengo puesta pues para que si utilizamos toda esta tecnología en hacer esculturas feas o reproducciones de piezas que no son ni agradables, pues estamos yendo un poco para atrás. Yo creo que hay que modelar por los medios que sean, con los programas que sean o manualmente, y sacar las piezas de toda la calidad que nos puede permitir. Acabo con esta pieza comparando lo anterior para deciros que esa máquina no es capaz de conseguir esta armonía, esta delicadeza y este tipo de detalle. Lo puede aproximar, pero no va a conseguir el acabado de esta textura y de esta pieza, que como veis os la pongo en nogal, que es el material que mejor se puede aplicar utilizar para la talla en madera y para el trabajo en madera. Con todo esto os cuento que, bueno, os agradezco que habéis estado de escucha, aguantando todo esto, y bueno, muchas gracias, agradecerlo a CEARCAL, a FOACAL, a la Junta de Castilla y León, en el patrocinio y de estas actividades, y también, no sé si os lo han contado, pero que sepáis que este tipo de actividades el año pasado fue premiada a nivel nacional por el Ministerio de Industria y Comercio. Se le premió a FOACAL este tipo de organización de
de estas actividades. Sabemos que es muy llamativo y, bueno, repetir eso, el agradecimiento de que estéis ahí, que vamos a seguir haciendo más cosas. Muchas gracias. Bueno, pues